Hola a todos, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que tenemos aquí hoy. Les agradecemos que participen. Estamos haciendo un webinar junto a Comscore, junto al IAB, sobre explorando el universo de gaming en Colombia, marcas, gamers y estrategias. Eh, Todavía tenemos gente subiéndose, pero por respeto a los que se sumaron a tiempo, vamos a ir arrancando. Esta sesión va a quedar grabada, así que la van a poder ver a posterioridad. A todos se les va a enviar un correo. Para el día de hoy, la agenda, vamos a ver los hallazgos del estudio de Colombia, ¿sí? De Gaming Advertising. Y después vamos a tener un panel liderado por la gran Pau, junto a Alejandra Gutiérrez, Edgar Correa y Catherine Martínez, donde vamos a explorar el mundo del gaming y sus oportunidades para anunciantes. Para quien no conozca Comscore, somos una empresa global. Nos dedicamos a hacer medición de audiencias digitales e investigación de mercado. Nuestro foco es acompañar a agencias, publishers y anunciantes durante todo el proceso del ecosistema digital en la planeación, la activación, la medición y los insights. Y queremos agradecer de antemano eh, para poder realizar este webinar y en realidad para poder realizar el estudio que vamos a presentar en este webinar, queremos agradecer a los sponsors que nos acompañaron en este proceso. AdsMobile, Dentsu, Entravisión, Samsung Ads, Ciprocal, Warner, Soco, Caracol, Volks fueron las marcas que nos acompañaron, ¿sí? Las entidades que nos acompañaron en el proceso de hacer este estudio, que creo que ayuda a todo el ecosistema y nos acompaña a todos. Y obviamente no olvidarnos de los sponsors institucionales que, como hoy, nos acompañan para dar difusión a este tipo de información que es tan necesitada dentro del ecosistema. Tenemos a la Cámara Argentina de Anunciantes, al CIM, al ANDA y a las IABs de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Para el día de hoy, en la parte que van a ver conmigo, el temario que vamos a ver es un poco cuál fue la investigación, la metodología, una mirada al ecosistema, cuáles son dispositivos y hábitos, las transacciones dentro de los juegos, las actitudes frente al esports y el live streaming, la publicidad y por último algunas conclusiones finales. ¿Sí? Para que entiendan un poco más de cómo se hizo este estudio, cuál fue la investigación y la metodología, lo interesante de esto es que es un estudio que se da en dos partes. Espero que todos me estén escuchando bien. Un detalle que me olvidé de decirles, no tienen abiertos los micrófonos, pero tienen disponible el acceso al Q&A y las preguntas, así que a medida que ustedes vayan teniendo preguntas, las pueden ir dejando ahí. Si las podemos contestar, las vamos a contestar en vivo y si no, les haremos un seguimiento más adelante, ¿sí? Pero nos sirve poder tener un espacio donde ustedes hagan llegar sus dudas. Ahora, adentrándonos un poco en el estudio, es un estudio que se hace en dos partes, una cualitativa y una cuantitativa. A mí me gusta decirle que estamos entendiendo la oferta del ecosistema, o sea, qué está ofreciendo el ecosistema, que lo hacemos a través de entrevistas en profundidad a más de 30 expertos de la industria, y un estudio cuantitativo que analizamos la demanda, o sea, qué están haciendo los consumidores en este espacio, en esta posibilidad de interacción, ¿sí? Este es un estudio que se hizo regional, lo hicimos en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Colombia. Tuvimos aproximadamente del lado cuantitativo 6.000 casos, de los cuales 1.045 fueron en Colombia, ¿sí? Para hacer una idea, dentro de los entrevistados para la parte cualitativa, tuvimos gente de Visa, de Soco, de Intel, de Warner, de Shell. O sea, la realidad es que el foco siempre es tener el funnel completo del ecosistema, o sea, tener a todos los actores. Para empezar, siempre me parece relevante que establezcamos algunas definiciones base que fueron las que usamos en el estudio, porque estas nos van a determinar que hablamos todos de lo mismo, ¿no? O sea, que estamos entendiendo bajo estos conceptos las mismas ideas. Nosotros definimos como gamer para el estudio a todos los jugadores. Jugar un juego se definió como jugar normalmente dispositivos varias veces a la semana y al menos una vez en el último mes, ¿sí? Y acá sí hacemos la distinción
porque obviamente siempre hay una gran discusión con respecto a esto, los mobile gamers, son, no son, etcétera. Entonces, tenemos la distinción entre PC gamers, console gamers, mobile gamers, que obviamente va a depender del dispositivo. Los esports nosotros los definimos como eventos de videojuegos competitivos con comentaristas, transmisiones y premios. O sea, acá la principal diferencia con un live streaming es la organización. Y el live streaming como todos los tipos de transmisiones. ¿Sí? Obviamente los esports también se transmiten. Después tenemos el cloud gaming, que básicamente son las plataformas que nos permiten jugar al mismo dispositivo en varias cuentas, al mismo juego en varios dispositivos, ¿sí? De una manera que podamos tener más on demand. Y por último, algunas definiciones que nosotros damos a los juegos, ¿sí? Estos son cosas que a mí me gusta siempre empezar las presentaciones porque nos determinan que todos arrancamos en el mismo, con la misma base, ¿sí? Tenemos los juegos free to play, que son los gratuitos, que son los que se descargan y se juegan gratuitamente. Tenemos los de pago único, ¿sí? Son esos juegos que pagamos una vez y ya son nuestros y ya los podemos usar. Después tenemos los freemium, ¿sí? Que son los juegos que son gratis de descargar, pero tienen transacciones dentro del juego, como la compra de recompensas, skins, o sea, las famosas microtransacciones. Los con pase de batalla, como puede ser el caso de Fortnite, que tienen acceso a algunos ítems exclusivos, a temporadas específicas o elementos determinados. Las cajas de batín o loot boxes, que son cajas sorpresas. Y por último, los juegos de suscripción. ¿Sí? Que son esos juegos que sí o sí necesitamos una suscripción activa para poder jugar. Ahora, ya entrándonos en la parte 2, la realidad esta es una presentación que va a ir muy rápido. Cualquier duda que pueda surgir, como les mencionaba, siempre nos pueden dejar en el box de Q&A o en el de preguntas y respuestas. Tenemos un equipo que va a estar por detrás contestando, o si las vemos las podemos contestar en vivo sin problemas. Vamos a ver de qué nos habló la investigación cualitativa a nivel región, o sea, qué es lo que observa el ecosistema, ¿sí? Una de las cosas que nosotros destacamos es que jugar pasó a ser una de las actividades centrales en la vida de las personas, ¿sí? Antiguamente había ciertos prejuicios con el gaming, ¿sí? Pero hoy en día tenemos un ecosistema construido, maduro, adulto, ¿sí? Ya no es una actividad que se da de manera esporádica, ¿sí? Eh, sino que es un espacio de esparcimiento y entretenimiento, ¿sí? Y nosotros estimamos, nosotros, los entrevistados estiman que el 80% de la población mundial participa de este universo, o sea, que son gamers, casuales o profesionales, pero son gamers. Y lo más interesante de todo esto es que estamos hablando en América Latina de un mercado de 10 billones de dólares, ¿sí? Que son aproximadamente el 8% de los gamers y el revenue a nivel global. ¿Cuáles son los mitos y los estereotipos de este tipo de universo a los cuales gran parte de la idea de este estudio es poder darle contexto y desmitificarlo si es necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo, una de las cosas que nosotros buscamos con este tipo de estudios, nosotros vemos estos estudios como estudios marcos, o sea, nos permiten tener una visión de estructura de qué es lo que realmente está sucediendo. Cuando empezamos con los mitos, uno piensa que el gamer es ese adolescente sin obligaciones. Después vamos a ver que eso no es tan así, que se pasa, que su única preocupación en la vida es estar jugando, no hace nada, está con los audífonos puestos, está aislado de la realidad, desconectado del entorno. Se cree que el target específico no juega, o sea, no, mira, mi target son mujeres, las mujeres no hacen gaming, o que es una moda pasajera. Todo este tipo de mitos son los mitos que nosotros vamos a desmitificar un poco más adelante con algo muy importante, con datos, ¿sí? El último mito que para mí es el más importante y por el cual hoy en día estamos todos acá, es creer que el gamer y el mundo del gaming son de bajo valor. O sea, que no hay plata, que el gamer no es alguien que está dispuesto a gastar dinero. Estamos hablando que la TAM son 10 billones de dólares en el gasto del mundo del gaming. O sea, es un mercado enorme, ¿sí? Son 240 millones de gamers
en un mercado de 10 billones de dólares, ¿sí? Y que el juego sea gratuito no necesariamente es un punto que nos debería interesar, porque hoy en día la publicidad es algo que está en auge. Para eso vamos a empezar con dispositivos y hábitos de juego en Colombia, ¿sí? A partir de acá, todo lo que ustedes van a ver es parte de, el estudio cuantitativo que nosotros realizamos, o sea, es una encuesta que se hace a los gamers en Colombia. Denme un segundo. eh, en el cual vamos a ver qué es lo que la audiencia está demandando, ¿sí? Acá es un dato interesante, que hablábamos de por qué me viene a interesar el gamer de un juego free o freemium, ¿sí? Porque si al fin y al cabo no está pagando el juego, ¿dónde puedo llegar a él? Cuando hicimos la pregunta, a los gamers, el 80% nos mencionó que hacen la mayor parte de las compras de supermercado en la casa. O el 80% también nos dijo, y esto lo doble chequeé porque me parecía raro, que toma la mayoría de las decisiones cuando va de compras, ¿no? Entonces, no estamos hablando de adolescentes que no toman decisiones, estamos hablando con compradores activos que están presentes. De hecho, una de las cosas interesantes de esto es que a mí siempre cuando doy este tipo de charlas me gusta meterme en el reporte y empezar a cortar un poco con esto que está sucediendo y ver qué otras cosas interesantes. Lo interesante de esto es que los jugadores de consola son todavía más adeptos a hacer las compras en el hogar y el 88% de los jugadores primariamente de consolas, porque básicamente después vamos a ver que juegan en casi todos los dispositivos, pero los que son primariamente de consolas, el 88% nos dijeron que son los que toman las decisiones de compra y van al supermercado en la casa, ¿sí? Entonces, acá ya no estamos hablando de alguien que está exento de la realidad o no toma decisiones de compra. Están ahí. Son las personas que hacen las compras del hogar. Y ya no son jugadores esporádicos. 35% de los encuestados juega hace más de 10 años. Eso es muchísimo tiempo. Ya no es algo que se da de manera esporádica o que se da a gente joven, ¿sí? De hecho, una de las cosas que me llamó la atención acá, cuando busqué los datos, casi la mitad de las personas que encuestamos declararon estar casadas, ya no son adolescentes. En el caso de Colombia es un poco más alto que en el resto de la región, la TAM da un 40%, y lo que sí vemos es un poco de predominancia de la parte masculina, donde el 43% de los hombres declaró que hace más de 10 años que juega, en el caso de las mujeres es 19%. Cuando vemos este dato en la TAM, me llama la atención porque la TAM tiene un poquito más de penetración, o sea, el 37% hace que juega hace más de 10 años, y el 47% son hombres y el 23% son mujeres. En este caso, lo interesante de este dato, yo siempre digo, es interesante ver cómo eh, lo evaluamos, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de esto? Estamos sacando de que son personas maduras, que están con una familia, están casadas, son las que hacen las compras en el hogar y hace más de 10 años que juegan, ¿sí? No es un jugador esporádico. Obviamente que cuando preguntamos dónde juegan o qué es lo que están ahí me salté una, están haciendo, obviamente tenemos una penetración altísima de smartphones. ¿Pero por qué? Es el dispositivo más cercano, con mayor nivel de penetración. Hoy en día nuestros universos digitales, y acá estoy hablando desde la otra parte de Comscore, cuando hacemos las estimaciones de penetración de mobile en los diferentes países donde estamos, la red de mobile creció muchísimo. En los últimos 7 8 años los universos de mobile se duplicaron o más. Eh, son muy grandes, pero a su vez seguimos teniendo mucha gente que juega en laptops o desktop computers, set-top boxes o consolas de videojuego. Capaz que las consolas son los que quedan más atrás, pero lo interesante de esto es cuando acá nosotros, cuando hacemos el estudio, evaluamos cuál es tu tipo de juego principal, pero también qué otro tipo de dispositivos usás. Y acá es donde lo sorprendente es que casi la mitad de los gamers que nosotros evaluamos o entrevistamos a través de las encuestas nos dijo que usa PC, mobile y consola, ¿sí? No es exclusivo de un solo lado. ¿Por qué esto me debería interesar? Frecuencia.
¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo a ustedes? O sea, es un usuario que voy a poder impactar no solo en una plataforma, en varias. Sobre todo teniendo en cuenta que hay diferentes juegos, diferentes plataformas o juegos que corren en varias plataformas al mismo tiempo. Obviamente que cuando les preguntamos qué jugaron en las últimas 2 semanas, el principal fue el smartphone, está cerca, lo tenemos todo el día en el bolsillo, todo el día en la mano. Después vinieron las consolas de videojuegos y por último las laptops o computadoras de escritorio. Obviamente que para esto cada momento del día tiene su espacio específico y tiene sentido que los dispositivos móviles, y esto, ojo, lo interesante de esto es que todo esto es data de Colombia específicamente, ¿sí? Entonces acá son colombianos, gamers colombianos. El 65% nos dijo que juega con el dispositivo móvil por las mañanas y por las noches prefiere la consola o la computadora, ¿sí? Es interesante entender esto porque diferentes momentos del día son diferentes momentos donde los puede impactar. Siempre teniendo en cuenta que este tipo de estudios, Marcos, nos va a permitir a nosotros tener una visión estratégica y dar un contexto a las decisiones que tomamos como marcas, como anunciantes, como agencias o como publishers, ¿sí? Obviamente que hay un matiz, ¿sí? Tenemos que entender qué tipos de juegos juegan, o sea, la mitad de los gamers combina juegos pagados y gratuitos, o sea, el 52% mezcla juegos gratuitos con juegos que compran ellos mismos, eh, juegos que han encontrado o que pueden jugar de forma gratuita, uno de cada tres, y juegos que compran por su cuenta, solamente el 18%. Por eso, acá tenemos que entender el costo de oportunidad. Después, igual, si hay algunos sacando capturas de pantallas, sepan que más adelante van a recibir la presentación, así que no se preocupen. Por eso, y más que nada, sobre todo por el siguiente cuadro, donde les vamos a mostrar cuáles son los 5 videos más jugados en móviles en el último mes o en PC, ¿sí? El Candy Crush, Call of Duty, en el caso de PC está Minecraft, League of Legends, Fortnite, ¿sí? Pero por ejemplo acá tenemos juegos, por ejemplo en PC, que se pueden jugar en consolas también, Xbox, PlayStation, etcétera, ¿no? Lo interesante de esto es cómo se generan las comunidades y cómo esas comunidades se comunican, ¿no? Hoy en día, eh, este tipo de situaciones o de plataformas no solo generan espacios de interacción a través del videojuego, sino que generan espacios de interacción a través de canales de comunicación. O sea, hablando por WhatsApp, por Discord, por Twitch, estando conectados a través de las mismas plataformas de las consolas, ¿no? Por eso es interesante entender cómo estas comunidades interactúan. Ahí hay una pregunta, Alejandro, con respecto al consumo en familia. No sé si tenemos esa información, pero nos la quedamos para averiguar a ver si la tenemos dentro del reporte general. Con respecto a transacciones, que es un punto fuerte y que se habló mucho en el último tiempo con respecto bueno, qué se estuvo haciendo, qué hubo con las microtransacciones, cuando les preguntamos cómo pagaban, la mitad fue tarjetas de crédito, efectivo o tarjetas prepagas de las diferentes plataformas. Obviamente, los free to play son mucho más fáciles de jugar, son más baratos, pero no descartamos que más de la mitad nos dijo que los freemium, ¿sí? Están siendo jugados, ¿no? Y la mitad nos habló del juego de pago único. Pero lo más interesante de esto es cuando les preguntamos, che, ¿vos compraste en un juego freemium en el último mes? El 30%, casi una de cada tres personas, o sea, el 29%, nos dijo que había hecho alguna compra en el último mes, ¿sí? Acá ya cortamos una barrera o pasamos una barrera súper importante. Hay alguien que está haciendo transacciones. Y si tenemos la sumatoria de los dos, podemos ver que el 84% de las personas hizo alguna transacción en algún momento. Pues la hicieron, pero en el último mes. Entonces, lo interesante de esto es que obviamente después tenemos segmentos como el de 25 a 34 que ya están más duchos. De hecho, a mí me llamó la atención esto porque
Eh, Fueron cosas que me fui a fijar dentro del estudio que tenemos. Y el 25 a 34 era el segmento donde más personas, o sea, más encuestados habían hecho transacciones en el último mes. El segmento mayor, o sea, que era el de 35 a 45 y el menor, que era el de 18 a 24, nos daban un poco menor, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que las personas están dispuestas a hacer transacciones dentro de los juegos, ¿sí? Eso es el mensaje que queremos dejarle. Ahora, por último no, nos faltan un par más. Vamos a pasar a el nivel 5. Vamos a ver de actitudes frente a los esports y el live streaming. Y esto es lo interesante, porque acá estamos viendo un nuevo formato de entretenimiento, ¿sí? Estamos observando cómo este gamer está cambiando la forma de consumir contenido, ¿sí? El 65% de los gamers nos dijo que en los últimos 3 meses vio un evento de esports y el 37% vio a un live streaming en los últimos 3 meses. Pero cuando vimos y desgranulamos estos datos y preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo has pasado en un solo stream de manera continua? Es increíble porque parece poco, pero el 62% de las personas que encuestamos pasaron más de una hora viendo un stream. O sea, tenemos personas que no están con los famosos videos cortos, sino que vemos personas enganchadas que consumen contenido de una manera estable, o sea, están ahí y que están dispuestos a dar publicidad, ¿sí? De hecho, lo más interesante de esto, y si tenemos algún publicista o marketinero en la audiencia, podemos observar que la mitad de los encuestados percibe que hay más publicidad en una hora de televisión normal que en una hora de streaming, ¿sí? Y solo el 15% percibe que hay más publicidad en un streaming que en la tele abierta. Entonces, acá lo que observamos es el espacio de oportunidad. Hay un espacio para participar en este tipo de eventos o en estas cuestiones. De hecho, el siguiente nivel que vamos a ver es el nivel de publicidad en los videojuegos. Claramente, esto no es algo nuevo. Para los más viejos, yo estoy ahí, de hecho, McDonald's en los 90 arrancó con McDonald's Land, un juego desarrollado específicamente por un developer para posicionamiento de marca y branding. No había microtransacciones en ese momento. Pero lo interesante de esto es cómo, y para los que se crean que eso fue hace 10 años atrás, ya estamos hablando hace 30 años atrás, estamos todos más viejos, ya había empresas que tenían una visión y que estaban haciendo branding en los videojuegos, ¿sí? Eh, que obviamente lo más interesante de esto es que la gente está avida de ver marcas, ¿sí? Primero declaró que haber visto marcas Coca-Cola, Samsung, Amazon, Nike, empresas de videojuegos, Pepsi, Microsoft. Pero lo más importante de todo esto es que cuando les preguntamos de las marcas específicamente, eh, vemos que el product placement de los videojuegos hace que la experiencia sea más real, o sea, que están, casi la mitad está de acuerdo con eso, ¿sí? No quiero tomar una Coca-Cola, quiero tomar una Coca-Cola, ¿sí? Quiero usar Adidas, Nike como zapatillas, no quiero usar unas satilas de zapatillas. Sneakers, no sé cómo le dicen en Colombia, pero la lógica de esto es que la experiencia inmersiva de este tipo de eventos hace que las marcas favorezcan a esto, ¿sí? De hecho, cuando preguntamos por las marcas falsas, solo el 8% nos dijo estar de acuerdo, ¿sí? Las personas prefieren, o el player o el gamer prefieren publicidades reales. Si estoy jugando un FIFA, necesito que a lo largo de la cancha haya marcas reales, favorece a la experiencia. Y de hecho, si estoy preguntando si estas personas pueden o quieren ver un anuncio, si reciben una recompensa, el 61% nos dijo que sí. No me molesta, dame algo a cambio, ¿sí? Pero no me molesta ver una publicidad. Y lo interesante de esto es que esperan que sean relevantes, anuncios regulares o viejos sean relevantes para el juego que estoy jugando, ¿sí?
Casi el 40%. Y un tercio de estas personas que encuestamos nos mencionó que sean relevantes para él, ¿sí? O sea, adivinar qué necesito y mostrarme un anuncio de ser relevante para mí. Ya no estamos hablando de cualquier publicidad en cualquier lado. Así como los marketers tienen más herramientas, más información, el usuario se vuelve más exigente. Cuando les preguntamos a ver si habían visto publicidad, el 73% nos dijo que vio un product placement, vio patrocinios, vio anuncios regulares, vio rewarded ads, ¿sí? O sea, ¿es un espacio que está empezando a ser usado? Sí. Todavía hay espacio para ser explotado, ¿sí? O sea, hay un espacio de mejora. De hecho, cuando pasamos, y creo que fui un poquito rápido, pero bueno, pueden ver la grabación o pueden dejar las preguntas para después. Cuando ya nos acercamos a las conclusiones, y estas las sacamos de nuestras entrevistas a profundidad con los expertos de este ecosistema, nos mencionaron que es importantísimo participar de forma auténtica y comprometida, ¿sí? Comprender y respetar la cultura del gamer, ¿sí? Estamos entrando en comunidades, no estamos entrando en individuos aislados. Tenemos que participar sin interrumpir la experiencia, o sea, tengo que mostrar un anuncio, pero el anuncio tiene que ser relevante a lo que estoy jugando, no puede aparecer porque sí, entender el mood y los valores, innovar en la forma de comunicar, ¿sí? Tenemos a la gente, está ahí, eh, está en ese espacio, está comprometida y está dispuesta a ver publicidad. Y más si se lo pagamos en cierta manera. Y agreguemos valor a la experiencia del gamer, ¿sí? La realidad es que la publicidad en gaming es una oportunidad única para las marcas y los publishers en Colombia. Las marcas necesitan entender que mejor los hábitos de los gamers, cuando los entendamos mejor, y por eso también nos encanta participar con este tipo de estudios que nos generan un marco de contención para estas decisiones estratégicas. Eh, el tipo de juego, el tipo de dispositivo nos permiten mejorar las estrategias y los gamers prefieren marcas reales, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora les voy a pasar a la siguiente slide. Acá van a poder escanear para bajarse el cualitativo del estudio, ¿sí? Si no lo tienen, después les doy un segundo para que lo puedan escanear y se bajan el cualitativo. Y si no, después van a recibir esta presentación y lo van a poder escanear. Pero bueno, eh, les dejo la chance de que lo escaneen ahora. Espero que les haya gustado la presentación. Intenté ser expedito. Sé que fueron muchos números, pero bueno, queda la presentación, queda la grabación para que lo puedan volver a revisar. Pero nuestra idea es poder agregar valor a través del contexto. Eh, y por último, les quiero dar paso, y no por eso menos importante, le quiero dar paso a la gran Pao Rastrepo, que va a ser nuestra moderadora en el siguiente panel. Hola Ignacio, muchísimas gracias. Muy buenos indicadores de crecimiento de este sector y vamos a hablar precisamente con expertos de este mundo del gaming y todas las oportunidades que tenemos. Y para esto tenemos unos invitados de lujo, como lo son Alejandra Gutiérrez, Chief Integrated Solution Officer de Denso Colombia. Bienvenida, Alejandra. Es un gusto tenerte aquí. Catherine Martínez, director de marketing Latam para Games en Warner Bros. Colombia, y a Edgar Correa, Gaming Head de Ads Móvil. Bienvenido, Edgar. Bienvenida, Catherine. Un placer tenerlos aquí. Bueno, Gracias, entonces Paola. entremos, entremos en materia. Ya nos hablaba Ignacio de todo el crecimiento que ha tenido este sector. Eh, no es nada despreciable la cifra de 240 millones de gamers y 10 millones de dólares en LATAM. Eso es de verdad una cifra que ha venido creciendo, me imagino, en los últimos años. Entonces yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿quién es realmente el gamer colombiano? ¿Cuáles son esos segmentos? ¿Cuáles son los segmentos como más activos en el gaming aquí en nuestro país? Si quieres, arranquemos por Edgar. ¿Qué nos puedes Sí, decir al respecto? no, ¿sabes qué es lo que sucede? Y como lo veo yo,
Creo que la parte más interesante cuando hablamos de los segmentos de usuarios que juegan videojuegos es verlo como una generalidad y entender que al dejar de ser un nicho de audiencia, podemos encontrar usuarios que son madres, que son padres, que son jóvenes casados solteros, que son adolescentes y que dentro de todas las, digamos, audiencias comunes que conocemos, el gaming se convierte más bien en una actividad digital más para conectar con los usuarios. Es decir, yo me gusta ver al gaming como una actividad digital, como lo son ver videos en Internet o escuchar música en Spotify o usar redes sociales. Es decir, el jugador que está en su día a día con contacto con videojuegos, es un usuario que básicamente está en contacto o abre una puerta más para que las marcas puedan hablar con ellos, ¿no? Y dado que está en el ecosistema móvil, como veíamos en el estudio, este jugador está, digamos que, abierto o disponible para ser recolectado en términos de la data que se puede recolectar de manera legal en América Latina para poderlo segmentar de manera muy específica y que después, dado el mismo ecosistema de gaming, se permite hacer una conexión, como digamos, digamos interesante, dados la intuitividad y las interacciones que pueden generar estos, digamos, caminos de comunicación para que la reacción sea positiva, ¿no? Veíamos ahí también en el estudio la parte de cómo tienen o sea, qué buena calificación tienen el tema de los rewarded ads dentro del ecosistema de gaming. Y eso, en mi experiencia, siempre ha sido como un tema de discusión en las industrias, ¿no? En la industria en general. O sea, se piensa que tal vez por ser rewarded no va a tener el nivel de atención que requieren las marcas y del mismo modo puede ser que es la otra discusión, que es que por ser rewarded justo tiene más atención. Entonces creo que cuando hablamos de, regresando a tu pregunta, es, mi recomendación es, hay que ver a las audiencias dentro del gaming como audiencias generales y tratar a gaming como un canal de comunicación más que una audiencia específica. De acuerdo, Edgar. Muchísimas gracias, Katherine. ¿Tú cómo lo ves? Gracias, Paula. Yo estoy muy en línea con lo que dice Edgar y mencionaba Ignacio también. Si bien, digamos, en Warner somos publishers directos y tenemos, digamos, la producción de juegos y somos dueños de estudio, entonces vamos mucho a lo que el fan gamer quiere. Nosotros, digamos, a nivel de Latinoamérica es una audiencia que vemos y la vemos más como con este poder económico y con este poder de fandom que tiene. Nosotros radicalmente hace unos 5 años cambiamos la estrategia y si bien hay unos jugadores muy core, por ejemplo, Mortal Kombat es uno de nuestros juegos más icónicos que tiene unas demandas muy particulares de los gamers de juegos de pelea, nosotros hicimos un cambio radical y decir, bueno, esto lo vamos a ver como la cultura que es, porque para nosotros los gamers realmente son un fandom que comparte comparte cultura, comparte valores, comparte hay muchos gustos a nivel de consumo de contenido. En el momento que lo empezamos a ver de esa manera, digamos, si bien tenemos obviamente una parte de nuestro negocio de verlo como la venta del videojuego, empezamos a entender el ecosistema gamer como un ecosistema que no solamente está limitado a la venta de videojuego, a las microtransacciones, a los DLCs, pero también a todo lo que está atrás, alrededor, diría yo, que es la generación de contenido, los streamers, los creadores de contenido, todas las conexiones que hay, por ejemplo, con el mundo de la música, de la moda y todo esto, digamos, este ecosistema que está habido, digamos, nosotros lo que hemos visto es que si bien hay personas que sí juegan y juegan activamente y consumen, hay personas que están en este ecosistema adyacente tal vez sin jugar, pero están dentro de este mundo geek y de fandom. Entonces yo lo veo a nivel Colombia y digamos que Latinoamérica como una fuerza de fandom y cultural que debemos verla así, más allá del juego exclusivamente, que es importante claramente, pero como esta fuerza cultural. Muy interesante lo que tú dices, y es que el ecosistema empieza como a tener una caracterización y empieza a haber más detalle dentro de esas audiencias que vemos allí. Bueno, Alejandra, cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué segmentos piensas que son más activos allí? Sí, Pau, yo
en línea, muy en línea también con lo que Edgar acaba de mencionar. El tema de gaming no es un nicho, es transversal, pero sí quiero destacar una frase que incluso es una frase muy relevante en el estudio y habla, es que hoy todos somos gamers. O sea, hay que, y sobre todo el gamer colombiano, hay que quitarnos ese manto del estereotipo de que es el adolescente solitario que se la pasa en el cuarto, que es masculino. Realmente esto es multigeneracional, esto es diverso en género y porque tiene diversas motivaciones. Según el estudio, hay tres tipos de gamers. Por eso también se habla que todos somos gamers, a ver si alguno se siente identificado. Son esos casuales y es el que juega en su celular, pero no me catalogo como gamer. Candy Crush, Clash Royale. Mi mamá es una gamer sin que ella sepa que es una gamer porque le encanta jugar estas cosas en el celular. Pero también existe, por ejemplo, los hardcore, que son aquellos que dedican muchas horas, invierten en equipos, siguen esports, League of Legends, FIFA, Fortnite, pues todos los que ya también se mencionaban anteriormente. Y ya está quienes realmente compiten y crean contenido, que son estos profesionales, pues de streamers, influencers. Entonces, a la hora de la verdad, Colombia es un mercado bastante potente y también para esta industria y también ¿por qué? Porque cada vez hay más democratización del gaming, hay más democratización en términos de hoy tú puedes jugar con tu dispositivo móvil. Hay 77 millones de dispositivos, de dispositivos móviles en Colombia, 77 millones. Y nosotros somos 52 millones. Hagámonos una idea de eso. Y donde cada vez baja más el precio de, del uso de datos, está mejorando nuestra conexión 5G. Entonces, el gaming se vuelve, y Colombia se vuelve un mercado atractivo para esta industria donde no la podemos ver, como bien se decía anteriormente, como un canal, sino que esto también es un movimiento cultural. Entonces, realmente no vamos a ver a los gamers simplemente por el perfil demográfico, que podemos conversar más adelante, hay que verlo también por sus motivaciones a la hora del juego, que eso va más allá de la frecuencia. Tiene que ver con su nivel de engagement, el tiempo que dedica, las plataformas, su capacidad de influir en comunidades. Entonces, realmente, los más activos, pues sí, son los que son mobile first, son los gamer intensos, son los jóvenes adultos, que en el estudio se ha dicho de 18 a 65, pero el más activo de 18 a 34 años. Pero en nuestra opinión no los cataloguemos ni les pongamos el velo del sesgo de que está en una edad, en un momento de vida o en un espacio físico, sino que realmente esto se vuelve transversal a cualquier momento de vida, a cualquier circunstancia en la que te encuentras y ahí está también el potencial de que hoy todos somos gamers. De acuerdo, me quedo con esa frase de hoy todos somos gamers, interesantísimo. Bueno, ahora vámonos con la lupa en el sector publicitario. Y Edgar, cuéntanos para ti qué tipos de datos son los más importantes para diseñar una estrategia publicitaria dirigida a gamers. ¿Cómo clasifican esos gamers para efectos publicitarios? ¿Cómo crees tú para la audiencia que tenemos acá explicarles un poco de ese tema? Pues mira, digamos que dentro de todo el universo gaming hay, como bien lo plantea el estudio, hay como tres grandes grupos, ¿no? La parte de mobile gaming, la parte de console gaming y la parte de esports y live streaming. Cada uno va a entregar, y yo digo que más bien nos va a brindar datos suficientes y diferentes, diferenciados para hacer una segmentación interesante en cuanto a una estrategia publicitaria. Nosotros en Altmobile estamos como mucho más enfocados en la parte de mobile gaming y vemos, insisto, una vez más a mobile gaming o al gaming como un ecosistema general de publicidad. Por lo tanto, la data que nos brinda el ecosistema es lo mismo que podríamos encontrar tal vez en un universo como redes sociales o como video a través de dispositivos móviles, ¿no? Como sabemos, el dispositivo móvil tiene un identificador único que se llama Device ID y este Device ID lo que nos permite es recolectar data general del dispositivo que después a través de análisis de datos y minería de datos podemos hacer segmentaciones probabilísticas y determinísticas. Con esta información, una vez más, podemos entonces encontrar que un dispositivo que está jugando, como decía Alejandra, Candy Crush, pues tal vez es una persona que es deportista o que esta persona, aparte de ser deportista, tiene instaladas dos o tres aplicaciones de fitness en cuanto a contabilizador de calorías o etcétera, etcétera. Y eso nos da una visión puntual, no nada más del gamer, sino del usuario de ese dispositivo.
todo esto funciona o sucede en el ecosistema gaming general, ¿no? Casi todas las aplicaciones tienen esta recolección de data y pues básicamente el que hace la regulación es el fabricante del dispositivo, ya sea Apple o Google, tienen cada uno sus limitantes. A través de esta data es como podemos mejor segmentar. Y es así como te puedo decir yo que sabemos que hay usuarios que son madres y lo podemos saber tal vez porque sabemos que por las aplicaciones que tienen instaladas es una madre porque tiene aplicaciones de cuidado de niños, etcétera, pero está jugando un juego tal vez de niños. Entonces también analizamos que es una madre que le presta el teléfono a su hijo para jugar, ¿no? Entonces como un conjunto muy interesante de data que después de hacer análisis puntual de todos esos digamos, data points que están disparando todo el tiempo, hacemos una definición única de ese dispositivo. Y después, a través de la información que tenemos, pues como sabemos, podemos hacer lo que le llamamos lookalikes, que es para, digamos, extrapolar ese dispositivo a otros dispositivos que tengan actitudes o consumos similares. Y pues definimos que ese otro dispositivo puede tener la misma información que el pasado. Entonces te diría que a grandes rasgos, la data que utilizamos para segmentar es la misma que nos da el juego, que nos los da a través del dispositivo. Y eso Ujú, es como ujú. funcionan casi todo el ecosistema digital hoy en día, ¿no? Pero evidentemente a través del gaming, pues podemos hacer otras cositas porque nos permite instalar ciertas líneas de código que podemos después recuperar todavía más data. Bueno, no sé si Alejandra y Katherine quieren agregar algo adicional en cuanto a estrategia publicitaria dirigida. Katherine. Sí, sí, a mí me gustaría, obviamente, complementando esa mirada más demográfica y obviamente de comportamental, yo Ujú. creo que hay algo que nosotros hoy actualmente estamos usando abiertamente y también, y es ir también más allá, ¿no? Definitivamente hay una parte que es muy importante y es cómo nosotros podemos leer también el entorno que está pasando a la hora de diseñar esas campañas. Yo creo que eso es lo que llamamos como marketing contextual, que para nosotros es vital para poder diseñar esas campañas publicitarias. Yo creo que para poder integrar marcas a este ecosistema gamer es muy importante entender qué está siendo relevante en ese momento para nosotros poder ir a hablarle a esa audiencia, que es finalmente lo que las marcas quieren hacer, ¿no? Conectar con ellos y ver cómo podemos hablarle a esa fuerza tan grande que puede, como hablamos, si bien no es un nicho, digamos, está estereotipado en unas audiencias mucho más jóvenes. Yo creo que es interesante también entender la manera como le hablamos con mucha credibilidad y autoridad. Y creo que eso lo hablaban en el estudio, era un punto muy interesante, ¿no? Cómo nosotros realmente, yo he visto, veía, por ejemplo, hace poco una campaña de un banco en Ecuador que era muy interesante, que le decía a los gamers, yo no soy gamer y no te voy a hablar como gamer, pero te voy a prestar. Y como lo hacía, es decir, voy a valorar tus mundos que tienes hoy en FIFA, por ejemplo, de tus equipos, y ese es el crédito mínimo que te voy a dar. Y fue súper interesante porque se validan como no conocedores, pero están hablándole de una manera muy auténtica. Y creo que de allí es importante poderlo ver. Hay otro tema que estamos viendo muy interesante a nivel de tendencia y creo que está interesante para integrar dentro de las campañas, que es como mi último punto, y es la importancia de las IPs. Digamos que a nivel móvil, digamos, hay grandes competidores, digamos, de muchos lados del mundo, muchos de, digamos, chinos, todo este tipo de cosas que entran a la competencia de estos juegos de bajo costo y free to play. Pero creo que es interesante como, por ejemplo, tú ves por ejemplo, compañías como Netflix también que se basan en las IPs como un punto interesante, ¿no? Para captar. Entonces creo que son muchos elementos que dependerá del objetivo, pero que hay que integrar a la ecuación de las campañas. Perfecto, Y Alejandra. gracias. Y bueno, para complementar a Catherine y a Edgar, creo que hoy nosotros nos hemos enfocado mucho en entender quién es esta audiencia y eso está muy bien, pero realmente el desafío que tenemos como agencias y como anunciantes es empezar a entender cómo se comporta dentro del juego, porque de acuerdo a cómo se comporta dentro del juego es como yo puedo llegar a ganar relevancia y lograr segmentar, pero además de segmentar, tratar de entender cómo podemos nosotros entonces ser parte del juego y entender ese comportamiento. Y a tu pregunta entonces de cuáles pueden llegar a ser como esos datos importantes que deberíamos empezar a recopilar. Entonces, lo que les mencionamos hace un rato, la frecuencia es importante, claro, pues que la frecuencia a mí me permite identificar ventanas de atención prolongada para ejercicios de media entre 2 y 4 horas en promedio. Yo diría puede estar más presto a la atención
en un entorno de saturación donde sabemos que estamos expuestos a 10 millones de anuncios al día y solo prestamos atención al 1% de ellos. Entonces, por eso la frecuencia es importante para la atención. Segundo, muy importante, el tipo de dispositivo o entorno de juego. Y esto es clave para definir, por ejemplo, formatos creativos, para definir tipos de inversión, puntos de contacto, cuál es el call to action que yo quiero finalmente. El momento de juego a mí me ayuda a determinar, por ejemplo, el tono, la duración y el contexto para pautar. Cuando hablo del momento de juego es, juega solo, juega acompañado, juega en comunidad, juega conectado con otros jugadores en línea. Y esto a mí me ayuda muchísimo para poder entonces entender esos contextos para generar anuncios. Actitud hacia la publicidad. Ujú. El informe mencionaba que el 70% de los gamers tienen una actitud positiva frente a la publicidad. Sí, solo sí, mejora la experiencia de juego. O sea, no interrumpo, hago parte de la experiencia. Entonces, eso a mí me ayuda también a determinar mi nivel de relevancia. Y finalmente, cómo además voy a empezar a entender esos intereses y esas afinidades, porque les mencionaba, la forma de segmentar ya no es lo demográfico, sino también por las afinidades. Y eso lo encuentro cuando identifico esos roles de los gamers dentro del ecosistema. Hace un rato le decía, están los casuales, los hard, mi mamá, mi esposo, sí, pero cada uno de ellos tiene un rol en el ecosistema. El jugador activo es el que juega, o sea, yo estoy jugando. El espectador, yo veo a otros jugar. Entonces miren que ya no es el gamer per se que juega, sino el espectador, el que ve los esports, el que ve Twitch, el que está en YouTube, hace parte del ecosistema. Los streamers o los influencers hacen parte del ecosistema. El consumidor cultural, y esta me parece espectacular, porque lo dejamos a veces de lado. Ese no juega, pero sigue la estética, el lenguaje, la música, lo que decía hace un rato Catherine. Y finalmente ese participante híbrido que es el que juego, hago todo, miro, me gusta el anime, me gusta la música, la estética. Entonces, eso, para cerrar, nos evidencia que el universo gamer es cultural, porque no solamente es el que juega en sí, sino todo lo que, todas esas tribus que convergen alrededor del juego y que finalmente es lo que constituye rasgos culturales para para la comunidad colombiana del gaming. Eh, Alejandra, sí, has dicho entender, no es solo entender, sino también cómo se comporta. Y de ahí nace la pregunta que le voy a hacer a Edgar, y es cómo pueden las marcas medir el éxito de las campañas de publicidad en gaming. Cuéntanos tú un poco cómo es tu experiencia y qué has visto allí. Pues mira, la verdad es que hemos tenido, ha sido una labor en tratar de abrir la puerta a diferentes marcas para entrar a este ecosistema. Pero hay muchas marcas que, incluso aunque no lo pareciera, han sido como las pioneras, ¿no? Pienso, por ejemplo, un Mastercard, que son marcas que uno no pensaría que sería una marca que se metería de lleno al gaming, y es uno de nuestros principales clientes. Para la parte de medición, como cualquier campaña publicitaria, tenemos como los KPIs básicos, ¿no? Sabemos que sí hay viewability porque son formatos de video o de display y tenemos los KPIs generales de los formatos. Sin embargo, algo que nosotros, y que creo que es algo que iremos viendo cada vez más en el mundo de la publicidad, es medir la atención. Una de las ventajas principales del ecosistema gaming es que no hay nada que interrumpa la experiencia más que la publicidad. Es decir, el usuario dentro del aplicativo o juega o ve publicidad. ¿Sabes? Ujú. No hay información que llegue de lado, no hay user-generated content, no hay nada más que interrumpa la aplicación. Entonces, al momento de medir la atención a través de metodologías estructuradas como la de Lumen o la de Amplified Intelligence o Adelaide, nos permite tener una visión puntual de cuántos segundos el usuario está prestando verdadera atención al anuncio que está siendo desplegado en la pantalla. Y eso entonces nos da una discusión como mucho más entretenida de qué es dónde, o sea, cómo o qué tan eficazmente se está invirtiendo el dinero en las pautas publicitarias. Si nosotros entendemos que lo que buscamos cuando hacemos una pauta publicitaria o lanzamos una campaña publicitaria es que llevar un mensaje a una audiencia específica para que después ese mensaje resone en el usuario y cree o tenga una experiencia de compra o de interacción con algún producto, creemos nosotros desde Atmobile y que es algo que yo estoy tratando de empujar en la industria, es que hay que ir más allá de lo que estamos acostumbrados en el mundo tradicional de publicidad.
y tal vez llegar a la parte de atención, ¿no? Que creo que cuando llegamos a medir la atención y a entender qué es lo que sucede con la atención, no, creo que empezaremos a ver un shift de presupuestos de publicidad mucho más volcados hacia formatos y ecosistemas que brinden mayor atención hacia las marcas, porque esta atención la podemos después transformar en ROAS, que al final es como el gran objetivo de la publicidad, ¿no? Entonces yo te diría que una de las principales ventajas bajo este nuevo paradigma de publicidad es esa, que brinda atención porque el usuario ya está cautivo con la campaña. El usuario cuando está jugando, en la gran mayoría de las veces está jugando en un estado de ánimo positivo. Y hay una apertura, ¿no? Tomando en cuenta lo que platicábamos de los formatos rewarded, donde hay una connotación positiva entre el usuario y la publicidad. Eso nos lleva a un nivel mucho mayor de atención que después se puede transformar en mejores KPIs de rentabilidad para las marcas. Muchas gracias, Edgar. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero yo sí quisiera que compartiéramos cada uno un caso o una experiencia concreta con un cliente que haya implementado estrategias con muy buenos resultados. Si quieres, empecemos, Katherine, porque nos cuentes un ejemplo. Mira, yo creo que un ejemplo muy puntual fue una experiencia que tuvimos en Colombia precisamente el año pasado, con lo que llamamos un Warner Play Experience, que fue un evento que hicimos por primera vez en Colombia y se replica en México este año también, donde lo que hicimos fue convocar a todo este ecosistema gamer que jugara o le gustara los videojuegos o el contenido, ¿no? Fueron 2 días donde le dimos de manera gratuita a los bogotanos un evento donde se hacían una inmersión en los mundos de los videojuegos. Queríamos dar una experiencia más allá que jugar, que lo que pudiera hacer cada uno en su consola, en su PC, en su casa. Y esto nos dio también la oportunidad de abrirle a anunciantes que pudieran entrar y estar presentes activamente en la experiencia. Fueron 2 días con más de 15.000 personas asistiendo. Y justo veía una pregunta interesante como que en Colombia no tenemos como estos grandes foros como BGS, CXP, AGS que existen en Latinoamérica. Y con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de asistir a estos eventos en Latinoamérica, digo que digamos que Colombia sí es muy fértil para poderlo hacer e irlo construyendo poco a poco. Necesitamos que más agentes de este ecosistema, como anunciantes, como medios, puedan estar allí presentes y vamos haciendo poco a poco, invirtiendo y apostándole a esto. Yo lo que les diría es que ¿por qué fue exitoso? Precisamente por 2 temas, porque pudimos hacer una experiencia más allá de lo que da la consola, porque pudimos darle a marcas que se entraron con nosotros a ser parte de una manera muy, muy natural y orgánica en el evento, que podían estar desde las personas, me acuerdo que tuvimos Pollos Frisbee, que tuvimos Trident, que pusieran estar allí y pudimos dar como para los anunciantes que estuvieron con nosotros, pudimos integrar de una manera, porque fue una experiencia de ir y estar, digamos, participar en lo que se ve una feria, pero también pudimos dar una experiencia de esports que fue muy interesante con las alianzas, por ejemplo, que Ujú. tuvimos con TikTok, con influencers que pudieron ver que lo que pasaba en sitio también se estaba siguiendo de manera online. Entonces, creo que es poder abarcar de una manera muy, muy global toda la experiencia a aquellos que quisieran estar allí. Entonces, fue una cosa que hoy se está replicando y que esperamos volver a Colombia pronto también con este tipo de eventos. Gracias, Katherine. Edgar, ¿qué nos puedes compartir? Nada, me parece que el primer gran challenge es ese, ¿no? Invitar a las marcas a que participen. Ahora bien, como casos de éxito, la verdad es que hemos trabajado con muchas marcas. Creo que el caso de éxito principal, yo me quedaría con Mastercard, donde básicamente lo que hacíamos era buscar usuarios que no estuvieran bancarizados, pero que estuvieran jugando y lograr bancarizarlos, ¿no? Entonces, eso es una campaña que corrimos a nivel regional, no nada más fue en México, corrimos Argentina, Colombia, México, Chile y Perú. Y tuvimos números muy interesantes ya del lado de Mastercard, es decir, desde el lado del ecosistema, nuestros resultados fueron buenos en cuanto a KPIs, atención y demás, pero del lado de Mastercard hubo un alto nivel de bancarización o de nuevos solicitantes de tarjetas. Y esto muy de la mano de cómo logramos, o cómo logramos utilizar el formato para hablar con el usuario. Es decir, utilizábamos lo que conocemos como un rewarded video, pero que me ha acompañado de una tarjeta dinámica donde el usuario participaba en una serie de preguntas
y al final se le entregaba, por supuesto, como el regalo para seguir jugando. Pero tuvimos un alto nivel de engagement. Estamos hablando de que cerca de 1 de cada 3 personas que vieron el anuncio interactuaron con este como cuestionario para llegar hasta el punto de la solicitud, ¿no? Es decir, haz de cuenta que, digamos que el cuestionario de performance de lead generation vivía dentro del juego. Entonces fue como muy fluido llevar al usuario hacia donde necesitábamos y la verdad es que nos entregó un montón de data detrás que después pudimos utilizar para otras campañas de Mastercard. Entonces te diría que hay maneras de utilizarlo para pegar en cualquiera de las industrias, digamos, como que existen, ¿no? Otro de lo que me viene a mi mente, y no robo mucho tiempo más, es lo que está haciendo hoy en día Fortnite con marcas de consumo, ¿no? El hecho de que puedas tener este mixed reality, de tener tus tenis, tu samba en la vida real y poderle poner tu samba a tu avatar o a tu personaje dentro del juego, me parece que es un rompedor de paradigmas hacia dónde podemos utilizar los juegos. Es decir, es un detalle estético, pero es algo que si compraste tú en la vida real, muy probablemente es algo que te gusta y lo puedes tener en tu vida digital y no va a ser ningún cambio en tu vida digital, pero se convierte en esa conexión tuya con tu skin, ¿sabes? Y cada vez es más personalizable tu yo digital dentro de juegos como Fortnite, que me parece que cuando las marcas entiendan cómo poder hablar así con los usuarios, va a haber mucha más demanda de este tipo de estrategias. Edgar, gracias. Y me voy a robar el último minuto para darle paso a Alejandra en su caso de éxito, para darle paso después a Ignacio. Alejandra, bienvenida. Listo, no. Entonces, en aras del tiempo, simplemente les quiero contar, nosotros trabajamos con Gillette, uno de los casos también para empezar a cómo empezamos a entrar en un segmento en el cual todavía no necesitan el producto, pero que cuando lo llegasen a necesitar, ya estuviéramos en la mente de estos consumidores. Entonces ahí, por ejemplo, la estrategia fue alrededor de tribus. Entonces encontramos la tribu, que era la tribu de los gaming, de los gamers, perdón, y realmente nuestra intención era que no fuésemos un anuncio o un anunciante o que nos vieran como publicidad, sino que nos vieran parte del juego. Entonces, lo que hicimos fue, y hablo más desde los KPIs y los KPIs cómo impactaron el negocio. Entonces, lo que queríamos, como bien lo ha mencionado Edgar un montón, mejorar ese top of mind y ese posicionamiento en un entorno de saturación en unos jóvenes que se llaman la categoría POME, que van a entrar a la categoría de las afeitadoras, y por eso uno de los temas importantes fue el tiempo de permanencia para revisar la atención y compromiso e ir aumentando ese top of mind para cuando nos lleguen a necesitar. Y muy importante, el engagement emocional, porque con el engagement emocional es que yo al final voy a generar lealtad de marca y diferenciación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cómo fue esa experiencia vivida. Al final fue otro de los KPIs que medimos en toda la campaña, y finalmente ese precision targeting fue precisamente para poder invertir mejor el presupuesto que teníamos en una construcción de una campaña de awareness, pero que a la final pudiese trasladar a hacer una campaña de consideración y lealtad. Y ese fue como el brief de negocio. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la tribu digital de los gamers, esta categoría para esta marca, que nos vieran parte del juego y donde al final lo que queremos y el mensaje como con el cual yo quisiera cerrar esta intervención es, queremos mostrar o queríamos mostrarnos como una cultura en expansión, no en interrumpir, sino en entrar humildemente a ser parte de este juego, porque finalmente el gamer, como hablábamos, no es un nicho, es un espejo de la sociedad actual, porque es diverso, es participativo, es exigente, está dispuesto a actuar con las marcas. Pero si lo hacemos no creyéndonos nosotros los gamers, sino como entramos de una forma contextual, como Catherine también lo mencionaba, en parte del juego. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, Catherine y Edgar, por su participación. Y muchas gracias también a Comscore. Voy a darle el paso a Ignacio para ya la última parte. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Katherine, Edgar, Ale, bueno, Pau, vos también, por participar. Sé que están todos muy ocupados y gracias a la audiencia. Les debe haber aparecido una encuesta en la pantalla. Les agradeceríamos que lo contesten lo más honestamente posible. Nos sirve para seguir mejorando día a día. Y bueno,
La realidad es que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar y espero que les haya agregado valor. Estamos en contacto y cualquier cosa, bueno, tienen nuestros correos y para pueden contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.